Permiso de todos. Listo. Ok. Un cordial saludo para todos. Muy buenas a todos los que nos acompañan. Agradecemos su presencia nuevamente en el día de hoy. Damos la bienvenida a las panelistas invitadas en esta jornada. La doctora Jennifer Egas, psicóloga infantil, nos acompaña desde Argentina. La doctora Alicia Herrera, abogada especialista en familia, nos acompaña desde Chile. La doctora Yolanda Hernández, pediatra infantil y neuróloga pediatra. Y la doctora Yasmín Montpellier, psicóloga forense y clínica y también victimóloga, que nos acompaña desde Ciudad de México. Muchas gracias a las panelistas por aceptar la invitación. Y bueno, vamos entonces a empezar con el temario del día. Hoy, como lo sabemos, el tema que nos compete es el abuso contra la infancia y su prevención, sucesos reprochables que debemos tener presentes para poder ser precavidos y validar con conocimiento de causa lo que pasa para aportar en ese eslabón de la prevención, para poder ayudar como seres humanos y ciudadanos a que estos temas logren erradicarse. Para dar inicio entonces a esta primera pregunta, invitamos a la doctora Yasmín Montpellier. ¿Qué es el abuso contra los niños y niñas? ¿Qué es el abuso contra estos niños y estas niñas? Adelante, doctora. Hola Juan, hola compañeras, un gusto. Bueno, mira, todas las acciones que están dirigidas en perjuicio de la infancia por quienes ostentan, eso es importante, una mayor posición de poder de cualquier tipo y que están encaminadas a dañar, a lastimar, a limitar, destruir o anular al infante. Y recordemos que el poder lo define la Real Academia de la Lengua, que se refiere a la fuerza, al vigor, a la capacidad o posibilidad de poderlo hacer. Es decir, la gente que realiza un abuso contra la infancia lo hace mediante su abuso de poder como forma de naturaleza de adulto, de capacidad, y ejerce contra este grupo que es la infancia estos abusos. Y solo me voy a permitir para leerles lo que la UNICEF retoma la definición de la OMC respecto a este tipo de abusos que abordarán las compañeras más adelante, pero que nos habla sobre que los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, incluyendo hasta los 18 años también, son todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que pueden causar daño a la salud, al desarrollo integral, a la dignidad del niño y que lo ponen en riesgo o ponen en su supervivencia. En ese contexto, la responsabilidad tiene que ver con el abuso de confianza que perpetra quien va a abusar, y ese abuso, como lo mencioné, de poder. Entonces, en general, a grandes rasgos es esa, ¿no? El que ostente poder sobre ese otro, en este caso el grupo de la infancia, y que vamos a ver una gran gama, lamentablemente, de formas de abuso hacia este grupo vulnerable. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Yasmín, por esa introducción bastante pertinente. Existen muchas maneras y muchas formas, por supuesto, de este tipo de abusos infantiles, y queremos invitar a la doctora Jennifer Egas que nos pueda comentar cuáles son esas formas clásicas que existen sobre el abuso infantil. Hola Juan, hola a todas. Bueno, nosotros cuando yo hablo o cuando hablamos de abuso infantil clásico y de las formas clásicas y de las formas nuevas, a lo que referimos es porque hay ciertas formas de abuso infantil que de alguna manera están reconocidas pero que no se entienden. Y también hay formas de abuso que han sido de pronto de alguna manera alteradas por la inclusión de las nuevas tecnologías y de la globalización. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de abuso infantil, de las formas clásicas de abuso infantil y las formas nuevas, que bueno, las formas nuevas hablaremos después, pero las formas clásicas de abuso infantil refieren a
el abuso físico, el abuso emocional y psicológico, la negligencia, el abuso sexual infantil, que aquí me permito hacer un paréntesis porque yo creo que es importante que esto de pronto lo aclaremos a la audiencia, y es que el abuso sexual infantil, yo creo, me hago cargo, que debería tener una categoría de maltrato sexual infantil apartada de lo que es el abuso. Una categoría con todo su grupo y todas las formas que hay de abuso sexual infantil, porque lastimosamente cada vez son más sofisticadas, más modernas y nuevas las formas en las que los niños son abusados sexualmente. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Está el abuso sexual infantil, que tiene varias formas. Entre sus formas está el abuso sexual, que es el que se perpetra más que todo por los pedófilos, que es el que no tiene mayor violencia, no violencia física, no tiene penetración, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que son los frotamientos, las caricias, los besos fuera de lugar, los besos prolongados. Después tenemos la violencia sexual, que es la violencia que se perpetra con penetración, y cuando hablamos de penetración vaginal, de penetración anal o de penetración oral, ¿no? De masturbación, de sexo oral. Así que bueno, esa es la segunda forma. Después hay otras formas de abuso sexual infantil como el exhibicionismo, la pornografía infantil, la prostitución infantil, y esas son las formas clásicas que tenemos de abuso sexual infantil. Después tenemos la explotación comercial infantil, que lastimosamente acá en Latinoamérica es caldo de todos los días, ¿no? Todos los días vemos los chicos en los semáforos, en las calles, vendiendo, haciendo cualquier cantidad de cosas, explotados comercialmente, en muchos casos lastimosamente por los mismos padres. Y después tenemos la negligencia, que la negligencia es el fallo en el cumplimiento y en la satisfacción de las necesidades de los chicos, no solo las necesidades biológicas y físicas, sino también las necesidades emocionales y las necesidades de desarrollo. ¿Qué implica esto? No cumplir con las necesidades de educación, de higiene, con las necesidades de afecto, ¿no? En el abuso físico, se me había olvidado comentarles que se incluye todo lo que son las formas de afectación física de los chicos, sacudidas, arañazos, golpes, todas las formas en las que la integridad física de los niños está comprometida, incluye el abuso físico. Y en el abuso emocional, que también se pasó a decirles, se incluye todo lo que son las formas en las que psicológicamente y emocionalmente se disminuye al niño. Por ejemplo, hacerlo sentir que no vale la pena, que no es querido. Hay una crianza en Latinoamérica que es muy practicada, que a veces los padres ni siquiera saben que eso es una forma de abuso, y es la crianza de helicóptero, que es este tipo de crianza en la que los padres son supremamente sobreprotectores y controladores de lo que los chicos hacen. Bueno, ese tipo de crianza también se considera abuso porque afecta el desarrollo social normal de los chicos. Estos padres son los padres del tipo que no quieren que los chicos tengan amistades, que no quieren que los chicos hablen con alguien afuera del núcleo familiar, que, ¿sabes?, que están constantemente preguntando quién estás, qué estás haciendo. Bueno, este tipo de educación tampoco es una manera sana de educar, ¿no? Entonces, en ese sentido, implica también un abuso. Y después hay una cuestión que es importante resaltar acá en esto del abuso emocional, y que en América Latina se practica mucho, y es esta cuestión de hacer sentir a los chicos culpables por cosas que nosotros como adultos tenemos. Entonces, tenemos estas frases del tipo, yo me sacrifico por vos, yo hago todo esto por vos, me levanto todos los días a laburar por vos. O sea, todos esos comentarios implican una forma de abuso porque de alguna manera disminuyen y atacan directamente la autoestima de los chicos. Entonces constituyen también una forma de abuso. Esas son las formas de abuso infantil clásicas. Perfecto, perfecto. Doctora Jennifer, muchas gracias. Importante ese paralelo del maltrato o el abuso físico y el psicológico, que ambos dejan secuelas inmensas en la infancia. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta interesante que nos dicen, teniendo presente toda la familia extensa, ¿cuáles serían sus características, sus elementos positivos y sus elementos de peligro? Invitamos a la doctora Yolanda a que nos comparta con su experiencia, por favor. Adelante, doctora. Buenas tardes, saludos a todos. Definitivamente el concepto de familia ha cambiado terriblemente, para cosas positivas como para cosas negativas.
la Corporación de Excelencia en Justicia, que saca unos datos de la Superintendencia de Notaría y Registro, en donde habla de cómo en los últimos, desde enero del 2016 al septiembre del 2019, se han producido 100 matrimonios, de los cuales 41, una relación, han terminado en divorcio, es decir, el porcentaje, ¿verdad? 214.596 matrimonios civiles, de los cuales han habido 88.118 divorcios, ¿no? Y cómo la familia ha cambiado. En el 2016 hubo 61.518 matrimonios civiles, en el 2017 58.289 y en el 2018 56.304. ¿Por qué la gente no se quiere casar? Por varias razones, ¿no? Y la primera de ellas es ¿para qué se casan? Cuando si usted se va a vivir juntos, va a tener los mismos derechos que si usted se casa. Acuérdense que en las épocas anteriores de nuestros padres, la persona que valía era la esposa, siempre y cuando tuviera el papelito firmado. Pero en este caso no. Es decir, después de cierta convivencia, más o menos de cada país cambia, pero 2 años que usted conviva con una persona, usted adquiere todos los derechos que tiene una persona casada. Primera premisa. Segunda premisa, la cuestión de las mentalidad de las mujeres ahora es quieren ser madres, pero no quieren tener hogares. ¿De acuerdo? El madresolterismo que les ha dado ese empoderamiento en el cual se considera que la figura paterna no es importante, ¿no? Aquí la figura paterna no es importante, entonces, bueno, y los hombres, pues ya teníamos otro tipo de familias, teníamos nuestro futbolista James, que él tiene un niño por una vientre alquilado, ¿verdad? Que es otro tema, ¿qué va a pasar con todos estos niños? Ricky Martin, Miguel Bosé, etcétera. Son otras formas de familia, son otras formas de traer hijos al mundo. Entonces, ¿qué sucede? La unión libre es un establecimiento de familia que tiene todos los derechos, pero de igual manera, el concepto que tiene ahora la gente, que yo lo veo en mi consulta, es, bueno, vivimos un tiempo juntos, o sea, nos casamos, pero si no funciona, cada uno agarra su camino, ¿no? Es una mentalidad. Ya entran a la relación perdiendo, ya considerando que ya pues si no hay que luchar, no hay que ir a psicólogos y todo, bueno, eso está bien, yo le digo a mis pacientes, siempre y cuando no haya hijos. Si no hay hijos, chévere, esto es un vacile de cocha o no sé cómo se diga en los diferentes países, pero cuando hay hijos el tema es diferente y esa es mi premisa. Cuando usted decide tener un hijo es porque va a tener un proyecto de vida sano. Listo, no sucedió ese proyecto de vida, se convivió, se separó y entonces la pareja se separa y ese niño, ¿quién lo va a cuidar? Si somos latinoamericanos, entonces está la abuelita, mamá pollo, que ella cría a todos los nietos que han dejado por ahí botados. Finalmente, no todas las abuelitas, no todos los tíos, no todos los primos están en la capacidad de cuidar niños. Además, no es su obligación. Nos hemos convertido a los abuelitos y a los familiares como obligatoriamente, venga, usted me tiene que criar a mis hijos. Y cuando hay situaciones tan graves como, bueno, la disrupción que hay en las parejas, que es toda nefasta, es decir, yo terminé generalmente por infidelidad o porque no me entendí, entonces vamos a hacer que esos hijos sufran todo lo que, las consecuencias de mis actos. Entonces, eso es lo que yo en mi consulta, soy neuróloga pediatra, pero como lo dije en otro foro, a mí no me enseñaron a manejar lo que estamos viendo, esta obstrucción de vínculos, estos divorcios tan mal entendidos, estas mamitas, la otra contexto grave en la familia, ¿no? Mamá de 36 años con 6 hijos, todos de padres diferentes, ¿verdad? Eso es un nuevo concepto de familia. ¿Está bien, está mal? Bueno, miremos qué está pasando con esos niños. Entonces, es un concepto de familia extensa. Ahora, yo me encuentro con un hombre que tiene hijos. Entonces, si es la mujer que lleva a los hijos a esa relación, los hombres entre ellos son muy compadres, muy chéveres y crían a los hijos de otros hombres. No sé cómo sea en Argentina, no sé cómo sea en Chile o no sé cómo sea en México, pero en general, bueno, en México sí sé que es así porque yo viví allá. Y los hombres son muy lindos y crían a los hijos, les dan el apellido generalmente de los otros hombres, o sea, sus hijastros. Pero para la mujer es muy difícil, ¿no? Para la mujer, si ella recibe un hombre que tiene hijos con otras mujeres, esos hijos mueren. No todos los casos, porque estamos hablando acá de lo negativo, ¿verdad?
pero hay mujeres muy lindas, pero en general para la mujer es muy difícil aceptar que ese hombre venía con otros hijos anteriores. Esta es la familia extensa que ya está definida por la UNICEF. Esta es la familia extensa que ya está aceptada por la ONU. Entonces, tenemos que tener la madurez para saber que si yo estoy en cualquiera de esas situaciones, los niños no tienen la culpa de mis decisiones. Y eso es lo que no se está entendiendo. Yo en mi consulta, el grande diagnóstico que yo es epilepsia, pero no, a mí me toca ir, doctora, tiene migraña, y resulta que el tema es esa disfunción en esa familia extensa, no funciona. Un niño necesita una sola autoridad. Si la mamá nunca está con el niño, entonces ¿quién ejerce la autoridad? La ejerce el tío, el primo, el abuelo, el vecino, el novio de la mamá, la novia de la mamá, el novio, o sea, por favor, eso es aceptado, está bien, ya no podemos tener relaciones para toda la vida, pero aterricemos porque los niños no tienen esa capacidad tan chévere de decir, bueno, listo, yo me adapto, así como mi mamá cambia de novia y de novio, así como mi papá cambia de novio, así yo no tengo esa capacidad, ¿no? Es el tema de la familia extensa. Perfecto, doctora Yolanda, muchas gracias por el panorama y nos deja claro la importancia que existe no solo entre padre y madre, sino con todo el núcleo familiar llamado y avalado ya como familia extensa. Muchas gracias. Entramos ahora como en una materia un poco más moderna, por la misma tecnología, entre comillas, y nos preguntan que a nivel jurídico y en estos temas que estamos viendo a nivel mundial, ¿cómo es esto del ciberacoso a nuestros infantes a través de redes sociales? Invitamos a la doctora Alicia Herrera que nos comente según su experiencia. Adelante, doctora. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Mire, acá nosotros vemos que en el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se señala que la protección de los niños y niñas y adolescentes frente a todas formas de violencia, como el abuso y explotación sexual. Entonces nosotros ya vemos que existe un concepto definido respecto de lo que es el abuso sexual, el cual implica transgresiones en el límite íntimo de ellos, y además en la transgresión de los límites personales de los niños. Entonces nosotros vemos que muchas veces los niños se conectan a las redes sociales, tienen uso de internet, tienen juegos, videos, y muchas veces no saben el interlocutor que está atrás de estos juegos. Y ahí es donde viene el problema de nuestra legislación, porque como no tenemos idea de dónde se inicia este delito, qué legislación y dónde tengo que iniciar la demanda. Entonces esa es la primera traba que tenemos como legislación actual. Primeramente nosotros partimos de que cuando yo me conecto a una red social, a un Instagram, a un TikTok, o a través de un Messenger, yo lo hago en forma voluntaria. Entonces a mí nadie me forzó. Entonces también ahí viene lo segundo, ¿dónde están los padres fiscalizando el ingreso de estos niños a sus redes sociales? Entonces muchas veces los padres no saben qué tipo de videos suben sus hijos a los TikTok, no saben qué tipos de videos o fotografías suben a los Facebook, lo cual trae consigo, implica una serie de riesgos que pueden inducir al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual, pornografía infantil, llegando inclusive hasta la trata de seres humanos. Entonces acá esto es más o menos lo que se ha detectado en una investigación más o menos que lleva del año 2013, que hemos hecho seguimiento a través de algunas instituciones de redes y grupos que se conectan a través de las redes sociales Facebook, en las cuales ellos tratan de tener un contacto directo con las niñas o niños, y empiezan a hacerse sus amigos para poder tener un contacto sexual, primeramente a través de fotografías. Entonces ahí van utilizando lo que le llaman el grooming, ¿ya? Utilizar niños para el material visual de contenido sexual. Entonces muchas veces estas fotos que nosotros vemos como inofensivas no son tan inofensivas cuando llegan a manos de un pederasta. Entonces, después de esto, muchas veces también ellos van y empiezan a extorsionar a estos niños. Tú me mandaste una foto, sigue enviándome más fotos. Entonces vamos entrando en una explotación infantil, en donde estos mismos sujetos van explotando y van vendiendo material a otros pederastas y van creando grupos de otros pederastas. Entonces vemos que ya existe la tipificación del delito en cada país,
vemos que pueden ser sancionados como autor, cómplice, encubridor. Sin embargo, vemos que ¿qué es lo que nos provoca un conflicto? Es que todos son de distintos países. Entonces yo voy a denunciar al autor, pero no voy a saber quién fue el autor, o quién fue el cómplice, o quién fue el encubridor de este delito. Por lo cual nosotros vamos viendo que la tecnología no existen vacíos legislativos que deben partir por la familia. O sea, nosotros como el ámbito familiar tenemos que instar a nuestros niños el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito policial, el ámbito legislativo, tiene que modernizarse y actualizar todas sus normativas para evitar así todo tipo, lo que sea, de convenios como protocolos facultativos, para evitar todo tipo de venta de niños y niños de pornografía y pornografía infantil. Entonces, que sea a través de cualquier medio social, sancionando no solo al que lo comparte, sino que al que lo obtiene y al que lo guarda y al que lo almacena. O sea, vamos viendo que ya tenemos un vacío legislativo, que también además también hemos detectado que en las redes sociales, como las niñas dicen en qué ubicación están, dónde están, también vemos el problema de trata de seres humanos, porque también hemos visto que muchas veces para buscar a estas niñas le ponen un precio en Internet. Entonces vemos que en Internet se cometen distintos ilícitos y que cada país va a tener que modernizar toda su legislación y hacer como un tratado de carácter de unión latinoamericana con europea y todo lo demás, para poder sancionar en forma efectiva a quienes efectúen este tipo de abusos y maltrato hacia estos niños. Partiendo, primera responsabilidad, los padres. Perfecto, maravilloso, doctora. Sí, importante esa forma de terminar. Primero, responsabilidad, padres que estén vigilantes y garantes de todas esas acciones o actividades que hacen hoy día los niños en redes sociales, los mismos videos de YouTube, que muchos niños ahora quieren ser youtuber y montan en su buena inocencia el videito de cómo jugar Mario Bros en el mundo 3, pero no saben quién está detrás viendo ese video que el niño o niña montó. Muchas gracias, doctora. Y siguiendo por esta ruta que nos encontramos, que sí, evidentemente, si bien para la historia humana el uso de Internet y estas plataformas es nuevo, pues obviamente estas formas son nuevas maneras de abuso sexual. Y quisiéramos invitar a la doctora Jennifer a que nos contara cuáles son esas nuevas formas de abuso sexual que estamos viendo lamentablemente hoy en nuestro mundo. Sí, Juan, a ver, nosotros lo que hablamos de abuso infantil clásico es como que de alguna forma se ha traspolado a la internet, ¿no? Entonces es como que ahora tiene simplemente otra vía. Y más o menos las formas nuevas de abuso infantil, abuso sexual incluido, tienen esta variante, ¿no? Que es ahora el internet la vía para realizarla, ¿no? Entonces, una de esas formas era, como decía la abogada Alicia hace un rato, es el grooming en línea, que también se hace, o sea, es también parte del abuso sexual infantil, nada más que ahora se hace en línea. ¿En dónde se hace? En las redes sociales y en los juegos en línea. Esto es importante que lo resaltemos, porque a veces los padres prestan atención en las redes sociales, pero no se dan cuenta de los juegos en línea, y los juegos en línea son un cultivo de pedófilos. Los juegos en línea, hay grupos de pedófilos que tienen identificados los juegos en línea y que tienen identificados qué edades, qué rangos de edad hay jugando, de niños, hay jugando en determinados juegos. Entonces, a estos juegos en línea, ellos tienen que comunicarse, tienen que chatear con gente para diferentes objetivos en el juego, y lo que hace el agresor es que se hace pasar por un chico de la misma edad de los niños o un poco menores, para entablar amistad con ellos, a través de los juegos, de las salas de chat de los juegos y a través de las salas de chat de las redes sociales también. Intentan establecer amistad con ellos. Una vez que van avanzando los días, intentan ver cómo son las relaciones de los chicos a nivel social, a nivel familiar. Y como hablaba la doctora Yolanda hace un rato, los chicos hoy por hoy están solos en las casas, porque los padres están laburando todo el día. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Están en internet todo el tiempo. Y en el momento que los abusadores ven eso, bueno, eso es un campo abonado para ellos.
porque es por ese lado que ellos empiezan a cultivar amistades con los chicos, precisamente porque está la falta afectiva, ¿no? No está el cuidado. Entonces se meten por ese lado. De hecho, los chicos más vulnerables son los chicos que de pronto los padres son muy ausentes. Una vez que ya han hablado con los chicos, que ya saben dónde está la vulnerabilidad, que intentan establecer un nivel de confianza por ese lado, piden un teléfono, un contacto ya más directo y salen de la sala de chat. Y una vez que están en el contacto más directo con el número de celular, con el número de WhatsApp y demás, empiezan a establecer el grooming con ellos. ¿Qué pasa? Que una vez que hacen la amistad, que se ganan la confianza de los chicos, piden una foto. Y la foto puede ser una foto de la cara, después va a ser una foto del torso, después va a ser una foto de las piernas y más adelante van a empezar a pedir fotos más subidas de tono. Y cuando este paso ya está dado, cuando ya ellos tienen la primera foto del torso, por ejemplo, es como que ya tiene una herramienta para amenazar a los chicos. Entonces, si después piden una foto más subida de tono y el chico no se las quiere pasar, los abusadores inmediatamente los amenazan. Listo, vos ya me pasaste una foto, la puedo editar, porque ahora los programas de Photoshop permiten esas cosas, la puedo editar y la cuelgo en redes. Entonces es decisión tuya. Entonces, ¿qué hacen los chicos bajo presión? Empiezan a mandar fotos más subidas de tono sin saber. Esto nos lleva a la siguiente clase de abuso sexual infantil de las nuevas formas, que es la pornografía infantil en línea. La pornografía infantil en línea hoy por hoy es uno de los negocios más lucrativos de la Internet. Es el tercer negocio más lucrativo de la Internet. Nosotros en la Dark Web tenemos cantidad de pedófilos, cantidad de grupos pedófilos y cantidad de material de niños para, obviamente, satisfacer las necesidades de los pedófilos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto es un llamado a los padres, a los adultos. Las fotos que nosotros sacamos de los chicos, que en la casa nos parecen tan lindas, tan tiernas, que nosotros las vemos tan románticas, que nosotros romantizamos todas estas fotos con los nenes, esas fotos son la satisfacción sexual de un pedófilo. Y suena duro, pero es así. Entonces, cuando nosotros subimos esas fotos a las redes, como decía la doctora Lisa hace un rato, no nos pertenecen más a nosotros. Esas fotos van a las redes y ya no tenemos poder sobre ellas. Por favor, no suban fotos de los chicos a las redes, ni siquiera fotos de los chicos en pañales. Uno entra a Google, hace una búsqueda de niños y es increíble la cantidad de fotos con material que para un pedófilo es totalmente viable para satisfacerse sexualmente, ¿sí? Para satisfacer su fantasía sexual. Entonces, no lo hagan. A ver, puede ser muy tierno para nosotros, pero hoy por hoy es necesario que nosotros tengamos un poco de malicia si queremos de alguna manera contrarrestar la perversión que hay afuera. Y la verdad es que la Internet no nos ayuda mucho, entonces es preferible que tengamos un poco de esa malicia, ¿no? Así que bueno, la pornografía infantil en línea, después está el abuso viral, que lastimosamente cada vez se hace más, se esparce más. Nosotros en la clínica ya tenemos casos de niños y preadolescentes que se suicidan por esto. Hay una modalidad que se llama el happy slapping, que lo que hacen es, causan alguna situación en la que se humilla a un chico y después con videos y con fotos se suben a las redes y a lo que apuntan es a los likes y a los shares, ¿no? Entonces, no interesa la humillación, no interesa cuántas veces el video sea reproducido, la víctima sea revictimizada a través de las reproducciones, sino que interesa el número de reproducciones y el número de likes. Esto es lo perverso de esta modalidad. Entonces, de hecho, hace poco andaba una que tuvo bastante repercusión, que era esta donde los chicos saltaban y por debajo les hacían como, les corrían las piernas y los hacían tropezar en el piso. No sé si la vieron, pero bueno, es una nueva modalidad que ahora están en los colegios y claro, caen, se golpean terrible la cabeza, hubo cantidad de casos con fracturas craneoencefálicas y demás por esta modalidad. Y lo único que apuntan es a ver cuántas repercusiones tiene en línea y cuántos likes tienen en línea. Entonces, ¿por qué repito tanto esto de los shares? Porque por mucho que de pronto a veces los adultos queramos en nuestra buena voluntad
tratar de concientizar compartiendo un video de estos, es tan negativo subir ese material a las redes como compartirlo, así sea con una buena intención, porque esa compartición, ese share, es una forma de revictimizar a la persona que está siendo humillada en ese video. Y es precisamente por la razón que los chicos llegan incluso al suicidio, porque no toleran la presión social que todas esas redes sociales, que todos esos compartidos, que todos esos likes producen, sin ni siquiera llegar al tema de los comentarios, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Así que bueno, ese es el abuso viral. Y aquí me gustaría también introducir unas 3 formas más de abuso infantil que también las considero dentro de las nuevas formas porque por la repercusión que están empezando a tener, porque son formas que de pronto vienen de años en la cultura latina, pero recién ahora están empezando como a ganar cierto terreno. Una de ellas es la negligencia sexual, que es cuando nosotros le negamos a los chicos la posibilidad de tener una educación sexual sana, que se le enseñe en los colegios, que se les enseñe en la casa. Pero no solo fallar en no darle esa información, sino además fallar en dársela de forma sesgada, que a veces los padres no se dan cuenta, pero inculcarles a los chicos que la sexualidad es mala, que es un pecado, porque a veces, lastimosamente acá en Latinoamérica, se usa mucho la religión para eso, que es un pecado, cualquier cosa, es también una forma de negligencia, porque los chicos, si nosotros pretendemos que los chicos tengan herramientas para defenderse de los riesgos que corren en términos de abuso sexual, lo primero que nosotros tenemos que hacer es informarlos a ellos. Y si nosotros los estamos informando sesgadamente o erróneamente, lo único que estamos haciendo es crear el escenario para que un pedófilo o un pederasta acceda fácilmente a los chicos. Entonces, esa es la negligencia. Después está el tema de los niños afectados por las relaciones parentales conflictivas, que esto incluye los divorcios conflictivos de los que hablaba la doctora Yolanda hace un rato, que dejan huellas patológicas y que causan un daño tremendo en el área cognitiva, en el área emocional, en el área psicológica de los chicos. Entonces, esto a los padres también, a los padres que se divorcian, piensen en los chicos, ¿sí? Ellos son los que crecen, ellos son los que tienen que vivir con todo eso. Piensen en ellos antes de crear un divorcio conflictivo solo por el hecho de ganarse un beneficio secundario o solo por el hecho de herir a su expareja. Piensen en ellos primero. Y bueno, creo que eso ya está. Creo que será todo las nuevas formas de abuso infantil. Perfecto. Muchas gracias, doctora Jennifer. Importante el tema de estar, insisto, muy alertas y más con estos temas de Internet, con todos nuestros niños, niñas y adolescentes, para saber por lo menos en dónde están y estar con las antenas alertas de cualquier suceso de estos de absoluto reproche. Perfecto, muy bien. Tenemos una siguiente inquietud, una siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál sería o cómo es este ordenamiento normativo a nivel internacional en la protección de la infancia? Invitamos a la doctora Yasmín que nos comente un poco desde su punto de vista y su expertise. Adelante, doctora. Hola, mira, parece ser que la historia nos ha demostrado que los seres humanos, los adultos, aún no logramos un autocontrol en nuestras emociones. Lamentablemente y de forma histórica hemos comprobado que hay un abuso del poder, ¿no? De los reyes, de el que tenga esa posición, esa fuerza de ejercerlo. Y entonces, a través de tantas guerras que ha habido históricamente a nivel mundial, pues se dan a la tarea de empezar a coordinar y regular cierta normatividad. Sabemos que la mayoría de los países tienen una soberanía, ¿no? Sin embargo, esos ordenamientos normativos internacionales buscan hacer respetar varios lineamientos que los Estados miembros que forman parte de esto aceptan, firman y se comprometen a su vez entonces a replicarlos en sus países, a homologar sus leyes. Curiosamente, el grupo de la infancia es el que tiene mayores leyes, convenciones, directrices, protocolos. De verdad, es el que tiene el mayor
normatividad para protegerlo, y curiosamente y penosamente, porque es para que nos dé vergüenza, es el grupo que es más vulnerado mundialmente. Es en el que se cometen los mayores abusos, desde sexuales, psicológicos, de guerra, de trabajo, de explotación en todos sus ámbitos. Entonces, creo que como seres humanos al día de hoy no logramos tener un sentido común, no logramos tener un autocontrol de las emociones y descargamos, parece ser, en este grupo que necesita esa protección. Y entonces, de manera simplemente sintetizada, digamos, los ordenamientos normativos internacionales, empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, en la cual, bueno, empiezan a haber esa regulación, ¿no?, de derechos para que los estados lo respeten. Seguimos con la Declaración de los Derechos del Niño en el 59, que ya empieza a especificar qué necesita un niño para ser feliz, qué necesita ese niño para crecer sanamente. Después vienen las reglas de Beijing, que están encaminadas a la justicia, ¿no? Cómo se debe tratar a un niño o niña, adolescente en la justicia, que es también otro tema que tenemos. Y viene después la Convención de los Derechos del Niño en el 89, en donde ya empieza a transitar el concepto de menor a persona. Y aquí hablan sobre, hay que reconocer al infante como esa persona que es un sujeto de derechos, que tiene una atribución de derechos, por la cual se debe de respetar, vigilar, fomentar y garantizar. Y en este sentido, se reconoce al infante como persona en tránsito de desarrollo, es decir, es un niño que está evolucionando, desarrollándose de forma integral y que requiere del cuidado de ese adulto. Y estas convenciones de las que mencioné de forma sintetizada obligan a todos esos estados partes, incluyendo México, Argentina, Colombia, o sea, ¿no?, a respetarlo, y a que a partir de esas convenciones nuestras leyes internas, ya sea en la instancia penal, familiar, lo que sea, tengan que ser homologadas respecto a estos convenios, porque hemos ratificado como estados. México en el 90 y 91 ya está en vigor la Convención de los Derechos del Niño, es así que ya está obligado. Y esta obligación no solo es para el Estado, también le compete a la sociedad y le compete a la familia. Eso es algo importante. Son 3 ejes de responsabilidad, en la que lo que se desprenda de esa normatividad, leyes internas, leyes, códigos, protocolos nacionales, tendrán que estar, una vez más, homologados a esas convenciones. Quiere decir en respeto a lo que la convención indica. Y las convenciones, que son una serie de prerrogativas, nos indica que el niño tiene que tiene un derecho a tener una familia, tiene derecho a no vivir con violencia, tiene derecho a una alimentación nutritiva, sana, esparcimiento, educación, salud, al respeto de su sexualidad. Es decir, está consagradas todas las protecciones de la infancia en toda esta normatividad internacional, de la cual, insisto, estamos obligados como Estado en especial, como sociedad y como familia. En consecuencia, Estado que hoy día siga teniendo números rojos en cuanto a la vulneración de la infancia, se está entendiendo que no está velando por ese interés superior del niño, que además es un principio rector. El interés superior de la infancia que viene de todas estas convenciones es un principio rector. ¿Qué es esto? Que todavía está elevado. Una vez más, todo lo que se refiere a la infancia tiene que estar considerando su evolución de desarrollo. Esto es su maduración del lenguaje, cognitiva, emocional, psicológica, sexual. Y en ese sentido, las personas, los infantes, tienen condiciones especiales que hay que considerar, que entender y que respetar y valorar a todos aquellos que intervenimos con infantes, no importa el rol, sea desde padre, maestro, doctora, tío, estamos obligados.
nuestra Constitución mexicana, en el artículo 4, señala que también los particulares tienen la obligación de señalar cuando existe algún abuso, cuando se trata de infantes. Entonces, la protección es muy amplia, y además nos señala que el interés superior de la niñez como principio rector está por arriba de los derechos de los adultos. Entonces, en todo esto que están platicando sobre los divorcios, en fin, separaciones, el derecho que debe prevalecer tiene que ser el principio de la infancia y tiene que estar enfocada a su madurez, a sus necesidades, a su protección. Por eso que también decía la doctora Jennifer, el abuso sexual tiene que considerarse aparte porque es una situación de un abordaje en verdad integral. Tiene que haber personal altamente calificado para poder desde detectar, prevenir, atender, evitar, hasta juzgar, ¿no? Ese tipo de casos que normalmente y lamentablemente no se realizan. Entonces, bien, como para terminar, entendemos que la historia nos demuestra que el ser humano al día de hoy sigue sin ser una persona autocontrolada y tener un sentido común, y requerimos de normas, requerimos de cosas tipificadas, de escritos, para poder intentar no dañar al otro. Y en ese sentido, la infancia, como grupo en tránsito de desarrollo, tiene condiciones especiales en todos los sentidos, que en 3 ejes estamos obligados a cumplir: Estado, familia, sociedad. A un país se le conoce por cómo trata a los más vulnerables, llamémosle infantes, bueno, en especial todo el ser humano puede ser vulnerable. Sin embargo, por su condición de desarrollo necesario, la infancia prevalece, ¿no? Al igual que los animalitos. Y otra cosa, al final el reino animal, sus crías rápidamente pueden sobrevivir o pueden hacer cosas de grandes. La infancia, el infante necesita un tiempo prolongado para poder sostenerse de forma autónoma. Por eso es que tiene una condición especial, porque requiere de una infancia prolongada para poder adquirir todas esas habilidades. Y en ese tiempo tan importante de formación, cuando se ejerce abusos, ¿no? Como es nuestro tema, abusos de cualquier tipo, es mucho más impactante que si se le hace a un adulto. No quiere decir por esto que les demos importancia a uno a otro, pero hay que entender que el infante está en desarrollo y cuando se le violenta va a tener una huella mucho más traumática. El cerebro está en maduración, requiere de unas necesidades y condiciones para crecer sano. Cuando no sucede esto, la violencia en esa primera etapa de la infancia, en este primer tránsito de desarrollo, va a causar impactos mucho más negativos que en alguien ya formado. Y de ahí toda esta protección e insistencia de entender que el infante está protegido por leyes internacionales, normatividad, que tiene que estar protegido por normatividad nacional, interna y las leyes. Y están por encima sus necesidades que de los adultos por esa situación de desarrollo. Perfecto. Muchas gracias, doctora Yasmín. Importante los puntos que ahondas y quisiera en particular, para dejarle a las personas el material que muy seguramente va a funcionar o les va a servir en algún momento. Yasmín nos comentaba algo de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, sobre los derechos del niño, perdón. Y efectivamente la misma consagra el derecho de los niños y niñas a vivir con su familia y a ser cuidados por esta, así como el deber del Estado, del mismo Estado, de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan cumplir cabalmente su rol. Y quisiéramos simplemente anotarles los artículos número 9, artículo 18, artículo 20, artículo 21 y artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ahí pueden encontrar información al respecto. Bueno, continuando con las siguientes inquietudes, nos indican esta que es bastante importante y algo que comentó anteriormente la doctora Jennifer. ¿Cuáles son los riesgos que puede llegar a tener a nivel adictivo
esta problemática de obstrucción de vínculos como violencia, por supuesto, hacia los menores. Invitamos a la doctora Yolanda a que nos cuente un poco al respecto desde su punto de vista y expertise. Adelante, doctora. Sí, en mi consulta como neuróloga, como siempre les comento, aprendí mucha epilepsia, aprendí crisis convulsivas febriles, aprendí enfermedades metabólicas, pero es muy triste ver niños tan pequeñitos teniendo adicciones. Los niños están empezando en países como Colombia, que antes éramos productores y exportadores de droga, ahora somos consumidores, la droga se nos está quedando acá. Como cada vez niños más pequeños están siendo utilizados, porque nuestros hijos hacen parte del marketing para todo el mundo, ¿no? El marketing es vender, vender, vender. Ya no le venden tanto a las mujeres como hace unos 10 años. Ahora todo se dedica al mercado y lamentablemente eso es un mercado de drogas para los niños. Más o menos la adicción en los niños es tan grave en países como Colombia, Latinoamérica, en fin, que hay 512,000 casos nuevos de niños con adicciones. O sea, anualmente, es una cosa súper alta. Cuando se le preguntan a las gentes que han estado, que son adictas, dicen que el 12 al 4% del consumo de marihuana fue antes de los 10 años. Entonces, cuando hacemos la alusión, en primer lugar, el consumo es de cigarrillo, por ahí empiezan los niños, después empiezan con el alcohol. Con el alcohol es una sustancia que es socialmente aceptada, ¿verdad? Que de alguna manera en las familias a veces se fomenta ese consumo en los niños, y vemos cómo las mujeres en edades entre los 12 y los 17 años, las mujeres tienen más consumo de alcohol que en el hombre. Cuando se miran las cifras, en estas edades el 70% son mujeres y el 60% son hombres, ¿no? Acuérdense en esa lucha que tienen algunos ideales del empoderamiento de la mujer, en esa igualdad, lamentablemente, a veces para lo malo, ¿no? Porque antes pues la mujer no tomaba. La mujer realmente si tomaba era una cosa dentro de su casa, ahora el tema de trago en la mujer es terrible. Pero lamentablemente yo trabajo, bueno, no lamentablemente, yo trabajo en un hospital psiquiátrico que se maneja adicciones y la semana pasada sí me conmovió. Yo soy lágrima suelta, es decir, soy muy sensible y estamos en pandemia todos y entonces yo trabajo allá como neuróloga. Es un hospital muy bonito, es un hospital oficial pero muy bonito, hay mucha zona verde y entonces vi un grupito de niños. Me pongo yo a mirar y digo, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo que hay niños acá en el hospital? Entonces me acerco, no, son niños chiquititos, el menor tenía 6 añitos, el mayor 14, pero me impresionó mucho ese de 6 añitos. Y le pregunto yo a la doctora, a la psiquiatra infantil que tenemos, porque tenemos un servicio que es triste, ¿no? Tener un servicio para niños de psiquiatría infantil, de niños tan pequeños, y dentro de ese 12 grupito de niños que teníamos ahí, pues hay niños con adicciones. Entonces, esto es una cosa, y ya hospitalizados, ¿no? También tenemos niños ahí con problemas de depresión secundarios a divorcios mal llevados, ¿no? Como estamos mencionando acá. Entonces, todo ese caldo de cultivo para el abuso del que estamos hablando, es por esa disfunción familiar que hay tan difícil. Es decir, sí caen en la droga y en las adicciones muchachos, niños y niñas de parejas lindas y de familias muy funcionales, claro que sí. Sí, también porque eso es una moda, lamentablemente nosotros pareciera que estuviéramos perdiendo la batalla en contra del celular. Es una cosa tremenda. Pero realmente sí, si hay una disfunción familiar, pues ahí estamos abriendo la puerta para que este negocio se nos entre a la vida de los niños. El otro tema grave es que si uno adulto, si uno con una profesión, si uno con una estructura, y es difícil criar hijos sin estas situaciones. Ahora las estadísticas que tenemos en Colombia, que son que el 40% de los embarazos en adolescentes son deseados. ¿Sí? Yo lo percibí en mi consulta cuando yo le pregunto a una niña de 13 años que está embarazada, que es epiléptica, le digo, mi amor, pero no te explicaron cuáles son los métodos de planificación. Entonces ella dice, no, yo quería tener un bebé. ¿No? Ojo con eso, el 40% de las adolescentes que quedan embarazadas en esa estadística aquí en Colombia del 2019 es porque lo quisieron.
desearon quedar embarazadas. O sea, hay que reactivar ese concepto de qué es ser padre y madre. Las estadísticas son muy difíciles. De 6.045 niños que nacieron eran de madres entre los 10 y los 14 años, ¿sí? Y 135.979 niños que nacieron eran de mamás entre los 15 y los 19 años. O sea, a mí ya me ha tocado, este año me ha tocado 4 niñas, que son niñas epilépticas, bueno, antes de llegar conmigo, porque yo hago todo el esfuerzo, porque eso es lo que tiene que hacer el médico, no solamente recetar el medicamento, sino entender esa dinámica. Cómo una mamá de 15 años, de 13 años, va a proteger de que su hijo no sea abusado cuando tiene 15 años y es mamá. O sea, el tema, ¿cómo podemos nosotros acabar con el abuso infantil? ¿Sí? Unos dirán, listo, bravo, la cadena perpetua, bueno, listo, bien, pero ese no es el tema total. El tema total es qué vamos a hacer con todas estas niñas teniendo hijos a los cuales no van a poder cuidar, y ese es un tema terrible, terrible. Hay una experiencia de este profesor Luis Miguel Bermúdez. Hay un premio internacional, en este momento no me acuerdo exactamente cómo se llama el premio al mejor profesor del mundo. Y hace 3 años, ya casi 3 años, Luis Miguel Bermúdez fue nominado porque él logró un programa en una escuela de Suba en Bogotá. Llegó y había una serie de embarazos en niñas adolescentes, estábamos hablando primaria y secundaria, y esto bajó a 0 la incidencia de embarazos en adolescentes. Si es difícil cuidar los niños, el caldo de cultivo para el abuso es una mamá que no está preparada, es un papá que no está preparado. Digamos, ese es mi punto de vista. Yo creo que es la raíz también del problema. Este señor, ¿qué hizo? Sería muy bueno invitarlo un día a un foro, Juan, para mirar cómo lo hizo, cuántos billones de dólares se gastó. Nada. Un profesor que tomó su trabajo y dijo, vamos, la educación sexual no está sirviendo porque se están embarazando, y sin gastar un peso seguramente, porque nadie le aportó dinero, hizo un programa muy interesante. Entonces, por favor, tener hijos en esta época es muy difícil. Y si a eso le unimos que todo el mundo quiere ser madre sola, padre sola, perfecto, respetable, pero entonces los esfuerzos tienen que ser encaminados a que ese niño está bien, que ese niño debe estar tranquilo, independiente, que yo quiera cambiar de pareja, que yo quiera volverme a casar. La madurez debe ser del adulto, ¿no? Las cifras son impresionantes. Perfecto. Muchas gracias, doctora Yolanda, y por supuesto, luego intentaremos contactar al profesor y validar su excelente resultado, porque bajar esa tasa al 0%, eso es magia, es maravilloso, así que lo estaremos llamando muy seguramente. Muchas gracias. Bueno, en esta siguiente pregunta nos retoman un poco los temas que hemos tocado anteriormente y nos dicen, desde este ámbito jurídico, desde este ámbito de la abogacía, ¿cómo se ha visto este aumento de pornografía infantil lamentable en redes de Internet, en redes sociales, en redes de Internet? Invitamos a la doctora Alicia a que nos pueda compartir desde su experiencia y punto de vista. Bueno, ocurre que, como les explicaba, existe legislación internacional que vela por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es el pilar fundamental de toda la legislación a nivel internacional. Cada país a la vez tiene sus propias normativas internas. Sí, yo he detectado que Colombia está un poquito más adelantado en varias instituciones versus otro, por ejemplo, mi país, que es Chile. Por ejemplo, tiene esto de respetar un pacto de la convivencia de 2 años de una pareja. Acá en Chile no existe. ¿Ya? O sea, aquí no existe, sino quedaron el pacto de unión civil. En otros países han ido ampliando la legislación. Entonces, he ido revisando un poquito legislación de varios países para poder más o menos apreciar el tema, y además he escuchado foros. Nosotros vemos que todos hablamos de la prevención, que vendría a ser lo primero que señalan las normas internacionales. Entonces, ¿de qué manera los países están abordando la prevención?
nosotros vemos que nosotros como decía Yasmín, lamentablemente estamos en una cultura en donde creemos que es más valioso tener un papel escrito con una sanción que asumir unas normas propias de carácter personal que tendríamos que involucrarlas en nuestro diario vivir, como por ejemplo no compartir en redes sociales los links de atrocidades que aparecen últimamente en donde están mencionados niños. Entonces, como nosotros no existe una sanción a eso, nosotros lo hacemos y vemos que todo el mundo lo hace. Vemos que lamentablemente las comunidades de Latinoamérica y a nivel internacional se unen más para lo malo que para lo bueno, pareciera. Porque si yo veo, como explicaban antes, si yo veo los links de, por ejemplo, cuando maltratan a un niño o abusos sexuales o videos, todos llegan a tener hasta 30.000. En cambio, por ejemplo, si yo subo algo diciendo, ¡ay, qué bonito este animalito!, no alcanza ni siquiera a tener un lento. Entonces, algo como sociedad está fallando. Entonces, partemos de la parte de la prevención, que los estados tienen que otorgar una intervención directa a su país para que las personas asuman que algunas situaciones de hechos que ellos normalizan no son normales. Entonces vemos que aquí los estados tienen que empezar a fomentar esta prevención, utilizar las mismas redes sociales para poder instar a la población a que los efectos negativos en su familia y en sus hijos de aceptar, de no tener el control en las redes sociales. Nosotros vemos que también existe, que tenemos que atender las necesidades de la víctima, luchar contra la demanda que fomente este tipo de delitos. Entonces nosotros tenemos que tener prácticamente, para poder erradicar todos estos mecanismos que tienen abuso, explotación infantil, tenemos que tener un enfoque integral, no solamente derecho, porque si nosotros basamos solamente en derecho nos vamos a basar en la sanción, pero nosotros necesitamos más que la sanción, necesitamos que la gente se interiorice que los efectos del abuso sexual infantil son para toda la vida de este niño, y para los estados podemos decir que en el fondo estos niños son la semilla que ellos implementan y plantan en su territorio nacional y son su cosecha a futuro. Si yo esta cosecha no la protejo, no la cuido, no la trato con amor, lo que yo voy a cosechar no es lo que como país yo quiero, y en el fondo me va a aumentar, la delincuencia, me van a aumentar los divorcios, me va a aumentar el maltrato infantil, me van a aumentar los actos delictivos a nivel territorial. Entonces, lo primero es tipificar los delitos, castigarlos de manera efectiva, a través de procesos rápidos, eficientes. O sea, nosotros tenemos casos de abuso sexual que están detenidos por lo menos 3 años en un sistema esperando, por ejemplo, un informe psiquiátrico, la que en Chile ya llaman el Instituto Médico Legal. No puede ser. O sea, se supone que tienen que ser procesos que protejan el entorno y que le den a la seguridad a las personas que su tema va a ser tratado con la delicadeza que requiere. Más que nada, nosotros, cada niño es una semilla del país. Sin embargo, parece que estamos viéndolos no como una semilla, sino estamos viéndolos prácticamente dejándolos como para el último al niño. El niño es la cosecha del país. Entonces nosotros tenemos que protegerlo. Entonces tenemos que ver que estos incidentes en qué sectores. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la transabilidad del efecto pandemia, pero no hablamos de la transabilidad de efecto en regiones, en comunas donde se van efectuando más denuncias, por ejemplo, de abuso sexual o ciberacoso, más denuncias de abuso sexual, de maltrato infantil. Nos vamos a focalizar en qué sectores se está viviendo más esta dinámica. Entonces es necesario que intervengan en los lugares de trabajo, en el hogar y la familia, en el ámbito educativo. O sea, estamos hablando de que la familia es el rol fundamental de la sociedad, pero también nosotros somos parte de la sociedad. Entonces nosotros vemos que tenemos que tener un acceso fácil a la justicia, una calidad de atención de salud mental y física, servicios apropiados para las necesidades de cada niño. Nosotros en nuestro país no podemos tener niños que estén circulando por 4 años en todos los órganos del Estado y resulta que el niño llegó a los 10 años y todavía no resuelven el conflicto interno de padres divorciados en forma conflictiva. Vemos que el niño termina a los 10 años, a los 11 años, ya autonomía progresiva del niño, el niño no les hace caso a ninguno de los dos padres, y entramos a un niño con adicción a las drogas, con la vagancia,
Entonces ya el Estado falló. Eso es lo que sembró. Entonces nosotros tenemos que ver que también que tiene que tener profesionales de evaluación psicológica y la intervención tiene que ser de profesionales de alta formación. O sea, no puede venir una persona a intervenir un programa que no tenga experticia o por lo menos no lo haga con amor. Porque yo no estoy, como hablaban ustedes, de objetivizar a los niños. Los niños son sujetos de derecho y nosotros tenemos que ver que si yo logro sanar este grupo familiar, sano la sociedad completa. Sano mi país. Me va a permitir tener una persona íntegra y no tener una persona con tantos conflictos. Entonces nosotros aquí vemos que nuestra legislación, hoy en día, si bien es cierto, existe el tratado internacional, existen leyes, pero ninguna es aplicable como corresponde. Entonces, como tener un papel escrito sin aplicabilidad a las normas. O sea, no nos sacamos nada con llenarnos de leyes si ningún profesional, ni las personas, ni la sociedad la implementa dentro de su diario vivir. Entonces, tenemos que ver que nosotros tenemos que tener los factores personales, tenemos que volvernos unos verdaderos contralores de la infancia, verdaderos protectores de la infancia. No solamente grabar y subir a redes sociales actos que a mí me repugnan. No, yo tengo que denunciar, tengo que actuar. No. Hoy en día existe como un fenómeno de que se cree que porque subo las redes sociales hice justicia. En que subí mi video, ese niño a lo mejor, después que las autoridades, una persona que denuncie, lo ve, esa persona está muerta. Y ya ha pasado. Entonces vemos que tenemos que cambiar nuestro switch y ocupar las redes sociales para lo que corresponde, pues no vamos a estar ocupándolas solamente para subir videos bailando TikTok, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy en contra de los bailes, ¿me entiendes? Pero sí considero que podemos usarle a las redes sociales, sacarle más fuerza y sacarle que los protectores de infancia y los contralores de la infancia se potencien en su diario vivir y en su ser empáticos con su entorno. Vivir esto como algo propio. Tenemos que considerar que el día de mañana posiblemente ese niño que yo descuidé cuando tenía 5 años y que yo no denuncié, el día de mañana podría haber sido el médico que me podría haber salvado la vida, podría haber sido el psicólogo que me atendió, podría ser cualquier persona de bien, pero nosotros los estamos abandonando. Entonces, más que legislaciones, porque ya existen las normativas, es que sean aplicadas. Sí, de acuerdo, Alicia, y creo que pones un punto muy, muy importante, que personalmente me encantó, esa paradoja de la siembra y luego lo que recoges, ¿no? Eh, eh, no hay nada más didáctico que eso, o no hay nada más visible que eso. Si sembramos niños cuyos procesos duran 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, como lo vemos en nuestros países, y no se ha definido su situación, luego el Estado va a recoger, evidentemente, esas consecuencias negativas de lo que se sembró. Así que muy, muy importante tus apreciaciones. Muchas gracias. Tenemos un punto importante que es para compartir. No en todos los países los hay, en algunos sí, en algunos no, pero aquí lo tiene en el papel, que eso es un muy buen primer punto. Otra cosa es, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero en el papel ya está y lo tenemos en México, es cómo es esta ley de víctimas en México. Invitamos a la doctora Yasmina que nos cuente un poco y validar cómo podría llegar a formalizarse también en otros países. Adelante, doctora. Hola, mira, la historia de la víctima al final ha también pasado por un camino arduo para que se le tome en cuenta. Normalmente a quien se estudiaba y a quien era el mayor atención era al victimario, ¿no? Al criminal. De ahí la criminalística y la criminología, que al final están enfocados en el porqué y toda la condición y la dinámica, y en fin. Pero a través de la historia y del tiempo, varios pioneros empezaron a hablar de la víctima, de ese papel que aparentemente nada más era la que acusaba o la que denunciaba y ya no tenía ningún otro rol.
ya era aislada del proceso y el Ministerio Público era quien tomaba, digamos, esa tutela. A partir del 2011, con varias reformas en el sentido también las convenciones, empiezan a incorporarse en algunos países, en especial en México. En el artículo 20, apartado C, se incluye el apartado del ofendido y la víctima. Y a través de eso, que ya se había hablado, pero ya una vez ponerlo en papel, porque es curioso, pero el derecho no se mueve si no está por escrito el papel, ¿no? Entonces, lo que no tiene en ese código, para ellos no existe. Y tienen que haber esas modificaciones, se incluye la figura del ofendido y la víctima, y se realizan todas las encomiendas para empezar a respetar los derechos de la víctima y el ofendido, que, como ya lo dije, hay una historia de directrices y protocolos y normativas internacionales que cada país lo va jalando al suyo. Y en el 2013 se presenta la Ley General de Víctimas en México, que toma efectos, entra en vigor en el 2014, en donde empieza a definir desde qué es una víctima, que al final es esa persona, y como ya entendemos que la persona también es un niño, entonces incluye a cualquier persona que sufre, que va a verse mermada o un menoscabo en sus bienes jurídicos, en su dignidad o en sus derechos por algún tercero, por omisión, negligencia, o también la víctima puede ser por condición propia. Entonces, como vemos, ahora la victimología, que es la ciencia que se encarga de este estudio de las víctimas, de la victimicidad, de la disminución de los números de víctimas que terriblemente van aumentando, que debiese ir hacia abajo, pero bueno, la ciencia victimal es la que ahora trabaja todo este gran parte de esta figura, y con esta ley se pretende, ¿no?, quedar muy claro qué es una víctima, cuáles son los principios rectores para la atención en estas, cuál es la reparación integral que cumplen diversos factores. Se hace una comisión ejecutiva de atención a víctimas, la CEAV, que está en teoría, ¿no?, está para velar, para atender, para regular, para reparar, para reintegrar a esta víctima, y que al final la víctima puede ser tanto de delitos, ¿no?, o sea, de conductas tipificadas, como de crímenes o como de situaciones que no tienen que ver con nada, como en este caso la pandemia. Al final es una situación, un factor social que ocasiona victimicidad, ocasiona víctimas, y que hay que saber cómo atender a cada una. Cada víctima, dependiendo la razón de su victimicidad, requiere diferente tipo de tratamiento. Aunque en infancia, sea el delito que sea, obviamente hay de gran impacto o de menor, pero al final la infancia va a presentar un estrés postraumático casi siempre a una situación de víctima, de daño. Y de ahí va a haber más patología y trastornos, en fin, pero en especial las víctimas tienen esa situación. Hay un estrés postraumático a raíz de un hecho de trauma, ya sea por ese tercero o por alguien más. Es preocupante que los servidores públicos, la misma personal como psicólogos fungiendo como peritos en México en el sistema de justicia, se niegan muchos de ellos todavía a siquiera conocer esta ley general que es de orden público y social. Se niegan a veces siquiera a aplicarla. Hay abogados que tienen más interés ahora de aplicarla que a veces los mismos psicólogos. Y es muy preocupante, es muy penoso que suceda, ya que tenemos, fíjate que platicaba en Argentina, no hay una ley de víctimas, ¿no? México existe. Ahora, como también hablaba la abogada, hay una gran normatividad, tenemos muchas leyes. El asunto es la aplicación de ellas. No es estar buscando que haya una ley para entonces portarnos bien. Creo que eso es un problema muy fuerte. Es empezar a respetar lo que existe, los ordenamientos, y hacerlos valer.
el infante víctima en el proceso legal requiere otro nivel de especialización, requiere gente preparada, requiere que todo el personal que va a intervenir en un proceso, sea penal o sea familiar, pero que tiene que ver con la infancia, requiera, como ya lo platicamos, con sus necesidades especiales, con esta situación de delito, requiere todavía un nivel más alto de especialización. Porque ese niño, aparte de ser un niño en desarrollo, ahora va a estar con una victimicidad o con un impacto por un tercero, por un hecho, y va a requerir todo un camino, en verdad, de gran especialización desde los jueces, operadores de justicia, peritos, abogados, pedagogos, como platicaban, es multifactorial la atención. Así es que la idea es que esta Ley General de Víctimas se entienda que es de orden público social, es una obligación de aquel que tiene que ver con la infancia en conocerla, respetarla y aplicarla, y entender que hay víctimas no solamente de delitos, sino de situaciones de crímenes o de menoscabo en los derechos humanos, como es el caso de la manipulación, por ejemplo, que es uno de los factores de la violencia psicológica y que menoscaba los derechos del niño, ¿no? Ya señalados de forma histórica en las convenciones de derechos de la infancia, del infante. Así es que, bueno, entonces es una situación compleja. Creo que vale la pena, a mí la Ley General de Víctimas me parece un elemento importantísimo, obligado, insisto, y aquel que no lo conozca y que tiene que ver con la infancia en un sistema de justicia, pues está cayendo en una responsabilidad y en consecuencia va a revictimizar por ignorancia y por negligencia a ese infante en cuestión. Perfecto. Yasmín, muchísimas gracias. Interesante el enfoque que le das a todo lo que tiene que ver con esta parte victimonológica y por supuesto, esta ley que pudiera llegar a ser muy provechosa, tal vez si se puede tomar en otros países. Muchas gracias. Bueno, teniendo presente que efectivamente existen secuelas negativas en estas diferentes fases de abuso que existen lamentables contra la infancia, ¿cuál sería una propuesta terapéutica cuando se producen esas rupturas drásticas de pareja y esa manera de enfrentar esas custodias y esas tenencias para intentar evitar esos daños a nuestros niños? Invitamos a la doctora Yolanda a que nos pueda ayudar con esta interesante pregunta. Sí, aquí la propuesta concreta que yo estoy haciendo es que ante todo lo que hemos escuchado en este tiempo, de todas el foro, en donde realmente la justicia no está funcionando. O sea, si para un juez de familia tener un proceso 3, 4 años y ni siquiera garantizar de que su sentencia se cumpla, eso es nefasto. Yo le hago un llamado acá porque yo sé que esto lo vamos a difundir y tenemos que acercarnos los diferentes entes, ¿no? En cada país, no sé si todavía existe en México el DIF, que es el Centro de Desarrollo de la Infancia. Aquí en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sé cómo se llame en México, en Chile y en Argentina, pero todos nos tenemos que agrupar. O sea, realmente seguir trabajando de la manera como se está trabajando, que es el juez de familia llega a dar una sentencia que no se cumple. Yo lo digo por mis pacientes y cosas, digamos, totalmente comprobadas. Un juez de familia dice, bueno, listo, vamos a hacer el régimen de visitas. No cumplen los regímenes de visitas. Va la mamá o va el papá, por favor, no se está cumpliendo el régimen de visitas, no pasa nada. Usted va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La gran parte de lo que hace el instituto es excelente, porque yo trabajo con los niños que ellos ven. Acá en Colombia, excelente. Pero hay situaciones muy dramáticas. A ver, venga, el juez de familia dijo que se tenía que dejar ver el niño. El instituto no tiene como las armas, pero tampoco las tiene el juez de familia. Nos vamos a lo penal, o sea, totalmente absurdo, ¿no? La propuesta mía es lo que yo le digo a los papás, cuando hay situaciones de conflicto,
se tiene que ir a los psicólogos. Hay psicólogos, la psicología es una profesión que en todas partes del mundo hay mucha gente, en cada ciudad. En México hace muchos psicólogos, Argentina hace muchos psicólogos, Colombia también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, las situaciones se presentan, entonces si Mahoma no va a la montaña, al contrario, lo que sea, tenemos que acercarnos al problema. Entonces, mi llamado es que ante la falta de que las sentencias se cumplen, porque no se están cumpliendo, ¿verdad? Todo el mundo aplaudimos que ahorita en Colombia tenemos la pena para los abusos, perfecto, que caiga el asesino en esa sentencia. Pero en primer lugar, si llega una persona inocente, no está solucionando el problema. Y con la legislación que tenemos un poquito abrupta, un poquito injusta e incorrecta, no va a funcionar eso tampoco. No estoy en desacuerdo con esa nueva ley, pero hay que tener mucho cuidado de que no llegue un inocente ahí. Y con el cuento de la obstrucción de los vínculos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando un papá o una mamá va al juzgado y le dice, oiga, no llevo 2 años sin ver a mi hijo cuando usted dijo que sí? No está funcionando eso. Mi propuesta es, cuando usted vaya a un juzgado de familia, cuando usted vaya al Instituto Colombiano de Salud Familiar o cualquiera de los entes que hay en cada ciudad, ya terminé mi relación de pareja, se tiene que hacer terapia. Es decir, a usted no le van a dar el divorcio si usted no hace la terapia. La terapia no es para volver la pareja. Cuando se rompe la relación de pareja es un cristal. Es un cristal. Cuando se cae al piso y se rompe, no hay manera de volverla a acomodar. Nunca usted va a poder agarrar los pedacitos de una copa de cristal y va a quedar y la va a poder reconstruir. La va a poder reconstruir con terribles cicatrices. Entonces, mi propuesta concreta, que es lo que yo voy a empezar a trabajar y vamos, es la propuesta para la fundación, es hacer, usted llega a pedir, se separaron, usted llega a pedir una régimen de custodias, un momento. Primero vamos a hacer talleres, primero vamos a hacer un proceso en donde usted va a entender. Es algo que yo lo hago en mi consultorio. Cuando una pareja está, además de que vienen por la epilepsia, yo soy una persona que pregunto, ¿cómo está la cuestión de pareja? Como eso es una epidemia, pero ya no epidemia, pandemia, todo el mundo está mal. Todo el mundo está siendo infiel, todo el mundo no le parece, ya el gordo que le parecía gordo ya no le parece bonito, ya está muy flaco, pero toda la vida fue flaco, está muy narizón. Perfecto. Entonces yo los meto en un proceso de terapias, que a veces yo lo hago porque también la gente no quiere ir, entonces aprovecho mi consulta, a ver cómo están, a ver cómo va. Un juez tiene que dar el divorcio, tiene que dar cuando se esté cumpliendo el requerimiento que deben tener los padres para esos hijos. Es mi propuesta. O sea, no puede ser que un juez de familia que tiene un salario, vamos a averiguar cuánto vale un juez de familia, o sea, ¿será que es que solamente le están pagando $1 millón para que no se haga lo que el niño requiere, que es que lo que él dijo se cumpla? Entonces, mi propuesta concreta para el foro es, ¿usted está pidiendo divorcio? ¿Usted está pidiendo? Listo, un momentico. ¿Estás cumpliendo como padre separado? ¿Estás cumpliendo como madre separado? ¿Estás obstruyendo el vínculo del padre que ya no está o la madre que ya no está? Todavía no se da el divorcio. Es una propuesta que yo pongo ahí. Interesante punto de vista que yo creo que a lo largo de la charla y del evento de hoy, pues cada una desde su punto de vista pues va dado en paralelo que más que la misma ley es la buena relación entre personas y entre seres humanos de manera civilizada de cómo arreglar y evitar estos problemas y consecuencias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Nos resulta una pregunta interesante que va marcada, por supuesto, con la prevención del abuso infantil y esta globalización que se ve con este tema, y es, ¿por qué algunas formas de prevención del abuso infantil cada día se ven más obsoletas? Y si te parece, vamos a invitar a la doctora Jennifer Egas que nos ayude, y si te parece, dar ese paralelo con las nuevas herramientas de prevención, es decir, ¿por qué las obsoletas y cuáles son las nuevas? Para de una vez dar la panorámica completa de un asunto tan relevante como este. Invitamos a la doctora Jennifer. Adelante. Sí, a ver, obsoletas porque
Nosotros estamos intentando hablar de que una de las formas que tenemos de prevención, por ejemplo, del abuso sexual infantil, es la comunicación. Pero si nosotros no sabemos ni siquiera qué cae dentro del concepto de abuso sexual infantil, pues esa herramienta se nos vuelve obsoleta. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, y esto le debe pasar a mis colegas, a mis colegas míos, nosotros en consulta todavía tenemos padres preguntándonos si un niño que fue masturbado fue abusado sexualmente. Entonces, y aquí empato con la herramienta, con una de las herramientas que yo creo que es fundamental empezar a implementar. Esto no es una cuestión naif, me parece que si se trabaja y si las sociedades y los gobiernos realmente se comprometen a implementar herramientas de prevención efectivas, se puede conseguir, y es informarse. Lo primero, es el primer grupo que yo propongo con el tema de la prevención. Informémonos, los adultos, de todos los riesgos que hay de abuso infantil, de cuál es el concepto de abuso infantil, de qué cae dentro del abuso infantil, de que los chicos son sujetos de derecho, lo que hemos venido hablando, que tienen derechos. Si nosotros cuando entramos a una cuenta de Facebook sabemos que estamos firmando, ¿por qué los chicos no tienen esa información? ¿Por qué los chicos no pueden saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan? Hay que informar, pero para informar tenemos que informarnos nosotros. Tenemos que saber qué tipo de abuso sexual hay. Tenemos que saber que una caricia mal proporcionada implica un tipo de abuso sexual infantil. Entonces, la primera cuestión es que nos informemos. La segunda cuestión es ayudar a las víctimas y contenerlas. Y esta es otra cuestión que a mí me parece que va quedando obsoleta porque nosotros estamos fallando en la contención. Yo quiero ser firme acá, pero no quiero caer en el prejuicio. A ver, hay una cuestión y es que cada vez más investigaciones están dándonos cuenta de que las personas que han sido víctimas de abuso infantil de alguna manera lo ejercen, ¿sí? O sea, de alguna forma se hacen victimarios. Entonces, y repito, esto quiero que quede claro, no estoy acá lanzando juicios de valor, no quiero que caigamos en un tema de prejuicio, pero sí me parece que es importante que se tengan en cuenta, porque si no fallamos en lo que les estoy diciendo. No podemos prevenir, no podemos brindar prevención si no brindamos contención. Y la contención se le tiene que brindar a las víctimas. Las víctimas de abuso infantil tienen que ser contenidas emocional y psicológicamente. Tienen que poder elaborar ese duelo, porque eso es un duelo. Ser víctima de un abuso es un duelo, ¿no? En términos clínicos. Y tienen que poder elaborar eso. Y tiene que haber personal, profesionales capacitados para poder ayudar a la víctima a transitar ese duelo, a transitar la elaboración de su infancia, la elaboración de ese abuso, ¿sí? Si nosotros queremos tener y educar chicos sanos, los primeros que tienen que estar sanos mentalmente y emocionalmente somos nosotros como adultos y como padres. Entonces, el segundo grupo de prevención que yo propongo es este. Sanemos nosotros, sanemos los adultos, sanemos los padres, ¿sí? Para poder ofrecerle herramientas sanas de contención y emocionales a los chicos, ¿sí? Después está la educación. Si nosotros nos educamos, eduquemos también a nuestros hijos. No le neguemos información a los chicos. En el caso, por ejemplo, del ASI, del abuso sexual infantil, cuando los chicos aprenden a caminar, ¿qué es lo primero que hacemos? Tener cuidado con esto. Si vas a cruzar la calle, vení a avisarme, no cruces la calle solo, no toques el toma solo. Si cuando aprenden a caminar, nosotros inmediatamente vamos y los hacemos conscientes de los riesgos que puede tener empezar a caminar, ¿por qué no podemos reconocer la sexualidad de los niños, su intimidad, su biología y exponerles también los riesgos que tienen en términos de sexualidad? Entonces, también tenemos que informarnos. Una vez que nosotros nos informamos nosotros, informar a los chicos sobre todos los riesgos que ellos corren. Es triste, pero hay que hacerlo. Después, también el tema del autocuidado. A ver, nosotros cuando hablamos de proteger a los chicos, de informarlos, también tenemos que hablarles de su cuerpo, de su intimidad, de que ellos como sujeto de derecho, que es lo que hemos venido tratando en este foro, como sujeto de derecho tienen también un derecho sobre su intimidad, que ellos tienen derecho a decir, no, si yo no quiero darle un beso al abuelo,
El niño tiene derecho a decir, no quiero darle un beso al abuelo, y nosotros como adultos, como padres, tenemos que respetar ese derecho. Los niños tienen derecho a decir, no quiero abrazar a ese tío, y está perfecto si no lo quiere hacer, que no lo haga, ¿ya? Tenemos que enseñar a los chicos formas, queremos que sean educados, perfecto, que sean educados, pero para ser educados no tienen que ir a abrazar y a besar ni al tío, ni al abuelo, ni a nadie si no lo quieren hacer. Entonces, poderles implementar o regalar de alguna forma esa educación y que ellos entiendan las razones de por qué sí y por qué no. No de esta forma autoritaria que lastimosamente tenemos en la cultura latina, de que es que lo haces porque es que yo soy tu padre, y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es como que el chico queda indefenso, ¿no? Maniatado al azar, no puedo hacer nada. Yo no quiero abrazar a ese tío, pero si mamá dice que lo abrace, tengo que irlo a abrazar. Y no es así, ¿ya? Entonces, creo que esos son los 4 grupos de grandes de prevención desde los que podríamos empezar a trabajar en la prevención del abuso, empezando, y esto lo quiero recalcar, principalmente esta cuestión de cuidarnos nosotros y de ofrecer espacios de contención a las víctimas, de trabajar con las víctimas y permitirles la elaboración de todas esas situaciones de abuso que hayan podido pasar, si pretendemos que esas víctimas más adelante se conviertan en progenitores y en padres sanos emocionalmente. Perfecto, perfecto, doctora Jennifer, muchas gracias. Importante, es que el campo psicológico es muy, muy bonito y cómo datas de la secuencia que viene de atrás, de personitas que pudieron haber sido víctimas de abuso sexual, físico, psicológico, que su ejemplo haya sido negativo, peyorativo, y cómo esa secuencia pasa durante generaciones y después se vuelve efectivamente pues un victimario si no se pudo llegar a prevenir. Y veo que todo va sintonizado, ¿no? Todo lo que hemos hablado se sincroniza uno con otro. Claro, Bueno, sí, es así. Es lo que decía la doctora Yasmina hace un rato, este tema del estrés postraumático es precisamente esto. Son esas secuelas que nunca se elaboraron y que se convierten en trauma, se convierten en trauma y lastimosamente a veces somos inconscientes de eso y sin querer es como que pasamos eso a los chicos, ¿no? Sin darnos cuenta, porque yo no digo que esto lo haga un padre conscientemente, pero como no se elaboró, inconscientemente las herramientas que tiene de trato y de crianza van a estar ligados a ese ejemplo traumático. Sí. Y en unos casos puede ser intencional, en otros, Claro. en otros casos se hace. Sí, vemos como hemos visto en múltiples países con los allegados en la fundación, pues vemos como papá o mamá, porque pasan ambos géneros, papá o mamá, se enorgullece de ese mal ejemplo. Por ejemplo, yo soy todo un Tony Curtis, yo soy todo un Brad Pitt y tengo 6 mujeres y me enorgullezco. O yo soy una Jennifer López y he tenido 7 maridos y seguiré cambiando y con orgullo se lo dicen a sus hijos, por lo cual pues imagínense esa psiquis sexual con la que crece niño, adolescente y después un futuro adulto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, nos encantaría continuar. Vamos a dar espacio a estas últimas 2 preguntas que tenemos. De las múltiples, y esta en particular, yo creo que nos la hacen en todos los foros y por supuesto vamos a seguirla colocando porque tiene tanto de largo como de ancho. Y es, ¿cómo la falta de legislación en materia de infancia y adolescencia se sigue permeando? Es decir, hablemos un poco de esta falta de legislación en materia de infancia y adolescencia. Invitamos a quién mejor que a la doctora Alicia a que nos comente un poco esta relevante pregunta. Bueno, acá nosotros vamos viendo por casos de, como hablaba hace poco la doctora Yolanda Hernández, ella señalaba de que muchas veces los tribunales de justicia tienen una sentencia. Esta sentencia, por darles un ejemplo, muchas veces está relacionada a medidas que en Chile les llaman medidas de protección,
que se otorgan en un centro de medidas cautelares, que es precisamente para ver los temas de niños que han sido víctimas de abuso sexual, de violaciones, de maltrato infantil, o lo que vemos que han sido víctimas de separaciones de carácter conflictiva entre los padres. Entonces nosotros vemos que el problema, como les explicaba anteriormente, legislación existe, porque existen tratados internacionales de todo tipo, constitución política del Estado, leyes especiales. El problema es que esas legislaciones no se aplican por los profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos que muchas veces el niño de un sujeto de derechos, el cual tiene que tener una protección especial, es pasado a un objeto de litigio. ¿Y por qué un objeto de litigio? Porque nosotros vemos que este niño, cuando ingresa al sistema, las medidas de protección que otorga el Estado, muchas veces ingresan a los programas estatales, que los cuales ingresan yo he visto casos que han pasado por todos los programas y en 5 años no han sido capaces de solucionar un conflicto de una separación conflictiva. Transitando desde una denuncia de violencia intrafamiliar, después transitan por una violencia maltrato infantil, después maltrato psicológico, después obstrucción de vínculo, después hemos llegado a casos de abuso sexual, otras veces violación. Entonces vemos que el problema es que las instituciones están fallando más que las leyes, porque las leyes existen, pero cómo yo aplico estas leyes son las que están poniendo el problema, y creo que esto se replica a nivel internacional, no solamente en Chile, porque vemos nosotros que niños están transitando constantemente en procesos judiciales, por lo cual son sobrejudicializados, sobrepericiados, sobreexpuestos constantemente a contar a un psicólogo su historia, después a otro su historia, después a otro. En realidad cuentan la misma historia como a 5 personas que lo atienden. Entonces yo me debería precuestionar como juez de familia, un tribunal, si este niño pasó por 5 y si esta institución tiene repetitivamente el mismo problema, esta institución no sirve para el sistema y debe ser eliminada. ¿Por qué? Porque vemos que el problema de raíz no fue resuelto. Entonces, como una institución que se supone que tiene personas con experiencia, experticia, no fueron capaces de resolver el daño provocado a este grupo familiar. Entonces vemos que de repente van y me colocan en un informe un hecho falso, que no ocurrió entre las partes. Entonces, a la parte, como que mentalmente las psicólogas deben saber que es como que el narcisista, de repente, le gané. Entonces le gané, le tengo que ganar. Entonces, después la discusión no es el bienestar superior del niño, ni su interés personal, ni su identidad, ni su derecho a identidad familiar, sino que es ganar el juicio al otro. Entonces ya el niño pasó de ser sujeto de derecho a ser el objeto del litigio y lo colocó al centro del litigio y se vuelve también el centro de ganancias económicas para terceras personas. Porque los abogados, yo no voy a resolver este conflicto porque en realidad me conviene más que haya conflicto porque voy a cobrar mis honorarios. Entonces en realidad le creo un conflicto nuevo a la pareja. Entonces le digo, oiga, en el escrito esta persona me dijo aquí que usted era un borracho. Cosa que no era ni siquiera relevante para el escrito. Entonces, eso en vez, ¿cómo me dijo borracho esta mujer? Contéstale, que ella es no sé, maltratadora infantil. Entonces vemos que empiezan las demandas cruzadas entre abogados y nadie respeta, ¿no? Y nadie respeta el derecho del niño como un sujeto de derecho. Entonces vamos viendo que los tribunales de familia, que son en realidad los que tienen el rol custodio de protección de la familia, ya no han sido protegidos. ¿Por qué? Porque se les escapa al tribunal, porque los derivan a estas instituciones que no cumplen el rol. Muchas veces también los abogados empiezan a ver que pueden sacar ganancias secundarias, que serían ganancias económicas, con este conflicto de esta familia. Al ingresar a programas estatales, el programa estatal también percibe por cada niño en su servicio una remuneración estatal, por lo cual me conviene que este niño ingrese al otro programa, porque si yo lo ingreso solamente a un programa intermedio, no va a pasar a la remuneración del otro programa. Y entonces después vemos que pasan la vida en tribunales, pasan la vida en procesos periciales, pasan la vida los padres con conflictos y no hay soluciones. No hay soluciones. Aquí, por ejemplo, ahora hace poco en octubre existió lo que llamamos estallido social. Y
que la violencia, que por qué tanta violencia, que por qué tanta desigualdad. Entonces, acá, como ya les había dicho, yo decía, esto es lo que nosotros sembramos. ¿Por qué? Porque nosotros invisibilizamos a la infancia y pasamos a la infancia como un segundo rol y le dimos más relevancia a la economía. Cuando la economía, sin una salud sana de su ciudadanía, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, por eso yo creo que hay muchos vacíos de carácter institucional respecto de ver a la infancia, de empatizar con la infancia, de ver que nosotros podemos ser personas que podemos relacionarnos sanamente en sociedad y que además podemos darle un motivo a estas familias para que ellos puedan salir de este conflicto familiar y puedan, en cierta medida, puedan reinventar y puedan volver a renacer y ser personas felices en una sociedad. Entonces, por eso creo que en realidad falta mucha legislación, pero la legislación, yo puedo escribir miles de leyes que si las instituciones no la cumplen correctamente es un papel escrito que no sirve de mucho. Por lo cual, acá es el llamado a los mismos jueces de familia a empoderarse con su rol custodio de la sociedad, a nosotros como sociedad, y también a lo mismo que, siendo abogada, que nosotros no veamos la infancia como un negocio, porque al verla como negocio, perjudicamos al país. O sea, de hecho, un juicio ganado no es sinónimo de triunfo para un abogado, porque si yo para ganar ese juicio tuve que destruir por años un grupo familiar, ya no es un juicio ganado. Eso sería. Interesante y ahí el respiro, porque yo creo que muchos sentimos exactamente lo mismo. Si bien es una opinión muy personal, la que voy a dar, por supuesto, respetable de que otros discrepen, pero las leyes están. Yo también soy partidario de eso. Muchas veces las leyes están, pero la manera de cómo, quién las ejerce o quién las aplica, ya es otro escenario. Miren, tenemos casualmente varios casos, por supuesto, conocidos en América Latina. Uno en particular me llama mucho la atención. Es un extranjero, para no mencionar nombres, por supuesto, que no es hispanoparlante. Es un extranjero que no es hispanoparlante. Y llegó con una sentencia de la Comisión Interamericana, firmada por la Haya, decretando la restitución de la niña, de su hija. Vino con un tiquete de 15 días a hacer valer la carta que tiene. Pues lleva más de 3 meses y lo que consiguió fue una orden judicial de prohibición de la salida del país con 2 condenas con 2 sentencias de que no puede acercarse a la niña. Es decir, los derechos supra que deberíamos estarlos a cabalidad respetando, pues no se está respetando. Entonces vemos efectivamente que muchas veces las leyes están y otra cosa es cómo y quién las aplica. Muchas gracias, doctora. Excelente explícito, como tu buena costumbre. Bueno, vamos a entrar en una materia importante para finalizar con esta inquietud que tiene un color y un tono muy importante, y es este tema tan reprochable que vemos y que estamos tocando en la jornada de hoy, esta cosificación de los infantes como factor para su victimización. ¿Cómo vemos esto en el entorno referente a esos factores de victimicidad y ese concepto de cosificación de los infantes? Invitamos a la doctora Yasmín a que nos ayude con esta interesante pregunta. Hola, bueno, mira, cosificar al otro es un concepto que es el inicio para ese abuso hacia ese otro. Es convertirlo en cosa, es dejar de ser empáticos. Yo creo que cuando estamos escuchando estos temas, seguramente todo les pasa, de verdad la piel se te pone chinita, estás muy sensible porque al final te puedes poner en el lugar de ese otro que está sufriendo. Y cuando se pierde esa capacidad, pues
ya estamos en las relaciones con el otro, ya vemos a ese otro como un objeto, como una cosa. Y cuando tenemos cosas, las podemos romper, deshacer, vender, exterminar, porque son nuestras cosas. Hay un factor de poder sobre sobre esa cosa. Y cuando el adulto hace eso con la infancia, lo vuelve una cosa, es cuando perpetra todo este tipo de situaciones de abusos de verdad que en cualquiera de las instancias, pero al final pone a la infancia como una cosa para recibir dinero, placer, eh, poder, algún producto, y entonces cosifica todos estos niños judicializados, víctimas de numerosos delitos, asesinados, vendidos, mutilados, en fin, han sido convertidos en cosas por los adultos que nos decimos ser maduros y cuidar a todos estos, y somos los que hacemos las leyes y en congresos, y nos la pasamos haciendo cosas, pero al final en lo declarado y en lo latente es otra situación. En lo latente los niños están siendo cosificados, están siendo, como dije, vendidos, mutilados, sacrificados, utilizados, todo para la función de esos adultos, ¿no? Es un producto. Ya decían, al final el niño parece que se vuelve el producto, la ganancia económica para un sistema de justicia. No quiere decir que todos, pero al final pareciera que sucede para un grupo, ¿no? En especial, que lo ven como eso, como una cosa. Entonces, ese grupo de verdad está siendo tan vulnerado, y de ahí su victimización. La victimización al final son todas las condiciones y factores económicas, sociales, emocionales, psicológicas, de salud, en fin, que hacen que una persona pueda ser víctima. Tenemos hasta la pobreza. Al final Latinoamérica, ¿no? es un continente altamente rico en tantos recursos, pero con un gran número de pobreza, por una historia que nos llevaría todo un programa a platicar sobre esa historia que compartimos de alguna forma. Pero la pobreza es un factor de victimicidad, porque va a generar tantas víctimas, porque no hay acceso a salud, no hay una igualdad a la educación, no hay una seguridad, ¿no? social, jurídica. Entonces, todos esos factores provocan que los niños, en especial, como es el tema de hoy, sean víctimas de múltiples factores, delitos y no delitos, o delitos y crímenes, en fin. O sea, hay un conjunto, como hablan los abogados, hay un conjunto de hechos por el cual se vuelve víctima la infancia. Y hablando de esto que platicaban sobre el asunto del poder, que es el tema de hoy, ese abuso que tiene que ver con el poder, América comparte una historia también de concepto sobre lo que es el poder y lo que es el amor. Y normalmente el poder, ¿no? De hecho hasta hay frases, ¿no? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase, que al final educan los refranes, nos dice que el poder es de ese personaje y el amor a alguien más. Y socialmente se le da el poder al varón, ¿no? O sea, hacia lo exterior, y a la mujer el amor. Y en consecuencia se cree, ¿no? Se cree que la mujer, cuando ya es madre, ya adquiere un cúmulo de conceptos de amor, de ternura, que es la que decide sobre los hijos, y el padre entonces se le da un concepto de proveedor, de protector, lo cual no siempre es así, o no tendría por qué ser siempre, porque al final hablamos de personas, ¿no? De situaciones diferentes o iguales. Sin embargo, todavía en América esos conceptos siguen arraigados, y todavía en los sistemas de justicia, pese a que existe, como ya lo hablamos, una serie de normativas y de leyes que puedan servir para la protección de la infancia, al final de un litigio de 3 años, de 5 años, todavía hay jueces que siguen impartiendo justicia con ese factor de concepto social de decir, pues es que es la mamá, y en consecuencia es la mejor opción, ¿no? O es el papá, tiene el poder, que pague, ¿no?
Entonces a la mamá se le sigue dando todavía el de la madre, ese concepto de amor, ¿no? De santidad. Hablaba la doctora Jennifer, la religión que compartimos también en América por nuestra historia de conquista, en fin, también está arraigada con esa idea del concepto de la madre, ¿no? De la virgen, la pura, la intocable, la abnegada. Y bueno, el padre, pues el padre es el protector. Ahí vemos el poder, ¿no? Y el amor, cómo se sigue otorgando culturalmente y cómo se sigue transmitiendo de generación en generación. O tenemos también, nos vamos al otro polo, como platicábamos, nos vamos al polo de la empoderación insana, de esas mujeres como en venganza histórica, en donde toman el poder, pero ese poder insano. Al final el poder habla de la fuerza, ¿no? De ejecutar ese abuso hacia ese otro o hacia ese grupo. Al final también los estados, los países han también demostrado históricamente un abuso de poder. Han hecho a través de sus diversas manifestaciones de represión que ejercen abuso, que ejercen esa cosificación hacia la sociedad o hacia ciertos grupos y comunidades. Entonces la victimización tiene que ver con todos los factores externos, internos, que pueden hacer que una persona sea víctima. Y también en otro punto, hablamos ahorita de infantes, digamos que en condiciones, entre comillas, normales, pero sabemos que hay un grupo de infantes con condiciones todavía más especiales, no con discapacidad, con algún problema motriz, lenguaje, autismo, y que todavía ellos tienen un peldaño más de ser víctimas por sus propias necesidades, ¿no? Entonces, como verán, el grupo de la infancia requiere de muchas áreas, de muchas aristas para poder entender. Otra cosa que hablaba la doctora Jennifer, importante sobre este tratamiento para las víctimas, ¿no? Los infantes ante algún hecho traumático, es importante también explicarles lo que están viviendo. Como ella bien decía, en América, en especial Latina, hay un tabú todavía de la sexualidad y eso pone en riesgo a la infancia, o bien no se conoce. Hay comunidades todavía que están muy aisladas, no llegan mucha información o se siguen manejando por usos y costumbres. Y el abuso en muchas comunidades, al menos de México, sigue viéndose como parte normalizada en ciertas comunidades por ser el padre, ¿no? Ese poder sobre los otros, o el padrino, en fin. Entonces todavía hay grupos que no están siquiera apegados a una normatividad jurídica y que se siguen rigiendo por, como lo dije, esos usos y costumbres, y todavía aumenta la complejidad de esos niños que son vendidos o que son pasados, ¿no? a ese padrino o a ese líder de esa comunidad, que por costumbre se tiene que entregarle antes de casarse. En fin, hay una situación cultural muy fuerte que propicia también este tipo de situaciones. Hay gente que no sabe, como dijeron, que no sabe que lo que hace es abuso, que considera que son prácticas cotidianas, ¿no? Y que al final están cayendo en un delito. Y aquí lo importante es que entendamos que el infante no puede ser tocado por un adulto para beneficio de este último. Es decir, el infante debe ser respetado en toda su trayectoria de crecimiento, y cualquier intervención que exista en beneficio de ese último, de ese adulto, es un abuso. Porque podrá haber intervenciones para educar, para guiar, pero va con la intención de que ese niño aprenda, crezca, madure. Eso es otra situación. Pero cuando hay una intervención para un beneficio personal del adulto en ese abuso de poder natural, hablamos de una interrupción violenta del desarrollo, que ese niño víctima tendrá que en terapia entender lo que está viviendo. Muchos niños, fíjense, la OMC dice que por cada denuncia de abuso sexual hay 20 que no se denuncia. Yo creo que el número es más alto. También señala que por cada 5 niñas, una es abusada. Entonces ahorita contemos cuántas hay, ¿no? Que por cada 13 niños, uno es abusado. Yo creo que también es un poco más. Hay una cifra negra inmensa
si hablamos que por cada denuncia hay 20 que no se hacen, pues el número yo creo que se tiene que triplicar. Entonces, muchos niños no saben que lo que está viviendo es abuso, no tienen esa concepción todavía y no piden ayuda porque no reconocen lo que está pasando. Recordemos que también parte del abuso psicológico es la coerción, la amenaza, la manipulación. Y el adulto, en su avanzada maduración, abusa y ejecuta ese tipo de patrones, de comportamientos, donde el niño no tiene a dónde ir y no va a reconocer y a saber qué hacer. Por eso los abusos sexuales son a veces muy tardíos de denunciar, y hay muchas condiciones también, por ejemplo, madres también sucede, que saben de ese abuso y lo ocultan, porque todavía existe el temor a perder una familia, al rechazo social, a perder una economía que da esa persona que ejecuta el abuso, y callan, o prefieren aislar a ese niño o a esa niña, sacarla de la familia, pero no desintegrarla. Entonces, hay muchísimos factores que provocan y que aumentan esa victimicidad en la que desde externos, como lo dije, desde la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos, la falta de salud, la falta de educación, hasta la interna, ¿no? Situaciones especiales en toda la infancia, desconocimiento, en fin, usos y costumbres provocan, mantienen, fomentan que el grupo de la infancia hoy por hoy sea el mayor grupo vulnerado, viva los mayores delitos y crímenes y comportamientos en consecuencia de ese adulto en ese abuso del poder. Interesante respuesta, doctora Yasmín, y va pues muy concatenado, por supuesto, con la conclusión que queremos compartirles a toda la audiencia. Es ojos, manos, corazón y vida súper atentos en el cuidado de nuestros niños a todo nivel. Hemos visto aquí muchas condiciones y muchas diferencias de abuso contra los niños, como lo son temas tecnológicos, temas sexuales, temas psicológicos, temas emocionales, y son esas tipificaciones que realmente van a dejar una secuela negativa en nuestros niños. Entonces, realmente a manera de conclusión, por favor, ojos muy abiertos y cuidemos a nuestro tesoro, que son la herencia y nuestro futuro en este mundo. Bueno, nos encantaría, por supuesto, seguir respondiendo muchísimas más preguntas, pero ya el tiempo nos apremia. Damos un agradecimiento inmenso a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta cita. Me despido en nombre de la doctora Yolanda, quien tuvo que salir por asuntos personales. No sé si alguna de las doctoras aquí presentes quiera de pronto hacer unas últimas palabras de despedida. Yo quisiera reiterar con lo que cerré hace un rato, ese tema de que si nosotros queremos educar chicos sanos, trabajemos en nosotros mismos, ¿no? Los padres, los adultos, trabajemos en nosotros mismos, en nuestra propia salud mental y nuestra propia salud emocional, porque al final somos nosotros los encargados de darles herramientas a los chicos. Y una cuestión que se me pasó de pronto a hablar y quisiera comentarla así muy cortita, y es el tema de las leyes que ustedes hablaban. Yo en este momento celebro mucho que Colombia haya por fin instalado la ley de cadena perpetua para los abusadores de niños, pero sí es necesario hacer un llamado firme, ¿no?, y fuerte a que no es solo, obviamente, la implementación de leyes, sino también el forzamiento a que las organizaciones y los organismos que deben ejercerlas las ejerzan en tiempo y forma, como corresponde, que no sea solo una ley, sino que de verdad se ejerza, ¿no? Así que bueno, nada, a vos, Juan, y a Funpalante, gracias por la invitación, y bueno, un saludo a mis compañeras, la otra Yasmín, la otra Alicia, y bueno, a Yolanda, que ya se tuvo que ir. Perfecto. Yo quisiera señalarle lo que ya también platicó la doctora, la importancia de la terapia.
si seguimos también teniendo un tabú que la terapia es solamente para gente que está muy dañada, pues no vamos a avanzar. El servicio psicológico tiene que ser entendido como un servicio igual médico, así como vamos al dentista, al ginecólogo. La mente también se enferma. Entonces, si están en un proceso legal, no esperen a que la orden venga del juez, acudan a terapia, véanlo como una forma de una higiene mental, una salud que se requiere, como bien lo mencionaron. Si queremos cambiar, tenemos que empezar con uno, y en especial con los adultos, que somos los que generamos el mayor daño pues, al mundo. Entonces, bueno, la terapia tiene que verse como tal, tiene que subirse a un nivel, a un esquema de salud, verlo como una forma de higiene, de cotidianidad, de limpieza emocional, y no esperar a que venga de un ordenador jurídico, porque al final, si no hay esa voluntad, no funciona. Y lo mismo pasa en el sistema de justicia. Puede haber las mejores leyes, pero si al día de hoy sigue no habiendo la voluntad desde las partes hasta el operador para hacer lo mejor de su trabajo, para documentarse, para leer y para entender que con lo que usted trabaja, señor juez, es familias, es gente, es infancia, lo ideal sería que se retiraran de ese lugar y permitieran que alguien con esa voluntad llegase, porque lo que se está afectando son mentes, son mundos, y cada año vamos todos a pagar al final este resultado. De acuerdo. Eso es. Y mil gracias, Juan, y a Funpalante y a todas las compañías, de verdad, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a todas las invitadas. Muchas gracias, doctora Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jennifer, doctora Yasmín. Doctora Juan. Alicia, te corté, perdona, ¿te ibas a decir algo? No, yo iba a decir, es que lo que pasa es que comparto mucho lo que dice Jennifer y Yasmín, y Juan también, y todos los que hemos participado en los diversos foros, que en realidad tratemos de dar un mensaje para que en esta época de que hay una crisis tanto sanitaria como económica y emocional para las familias, que las familias también se aprovechen esta pandemia para estar más juntitos y compartir más y aprovechar más esto, que no lo vean como algo tan negativo, porque en realidad muchas familias a lo mejor van a empezar a compartir sus días en forma más amena, porque están más tiempo juntos, y que no lo vean como algo negativo, sino que algo positivo para sus hijos. De acuerdo. Bueno, reiterarle el agradecimiento. Yasmín, muchas gracias. Jennifer, muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias. Yolanda, por supuesto, aunque no esté también, mil gracias. A todos los que nos acompañaron en la jornada de hoy, muchísimas gracias. Nos veremos próximamente. Que Dios nos bendiga y cuidemos a nuestros niños. Un abrazo para todos. Chao.